más o menos como forma de introducción o de presentación, ¿no? Una de las cosas que cuando me enteré que tenía que presentar me quedé pensando, lo primero es, ¿por qué me lo habían pedido a mí? Correcto, si yo sobre estos temas que son las criptomonedas era muy poco lo que podía aportar cuando hay verdaderos especialistas sobre el tema, me dijeron, vos haces derecho comercial, te tenés que aprender a manejar en esto. Y entonces decidí presentarlo el tema desde dos aspectos. Un aspecto es dentro del derecho comercial. Y el segundo, ¿no es cierto?, es desde algo que hace unos años me empezó a llamar la atención y a ser un entusiasta de ello, que son las neurociencias. La primera parte, lo que tiene que ver con el derecho comercial, es destacar que toda esta temática de las criptomonedas, ¿no es cierto?, de las monedas digitales, nacen dentro de la esfera del derecho comercial. De la misma manera que hace unos 2.000, 3.000, 3.500 años, ¿no es cierto?, fue dentro del comercio que empezó a aparecer la necesidad de algo que sirviera para cambiar, para facilitar las operaciones, porque era incómodo, como decíamos, ¿no es cierto?, andar con 2 jarrones a cuesta para cambiarlo por una pata de vaca, ¿no?, y hacer esas transacciones. De acá rápidamente el derecho comercial pasó, ¿no?, a crear la moneda, esa moneda dentro del bimetalismo, pero que servía fundamentalmente por el valor propio de la moneda. Tiempo después, esa moneda bimetal de oro se empezó a utilizar a través de una famosa operación de aquella época que era la operación de cambio. Cambio que podía ser manual o trayecticio y que nosotros tuvimos en el código artículo 8, inciso cuarto, hasta hace 3 años. Y como consecuencia de esa operación de cambio, los comerciantes empezaron a utilizar un papel que se llamaba el papel del cambio y que ustedes lo receptaron mucho tiempo después como la letra del cambio. A partir de ahí, siempre dentro del comercio, se empezó a digitar lo que fue la teoría de los títulos valores o los títulos valores. Esos títulos valores que, como dice Ascarelli, fue tal vez el mayor aporte que el derecho comercial le hizo a todos los países, porque les permitió crear luego un papel moneda como unidad de cambio. Esto que pacíficamente lo fuimos incorporando y que lo usamos de alguna manera siempre, ¿no?, está totalmente instalado en la sociedad. Cuando uno utiliza un papel de acuerdo a las cifras o de acuerdo al color, lo utiliza como cambio. Pero el ser humano no quedó ahí, quedó en seguir avanzando y ya con el código tenemos los títulos valores desmaterializados. ¿Esto qué significa? Que tenemos un papel que es un cartular, pero que no es cartular. ¿Esto qué significa? Que tiene solo una vida digital. Y hoy, para seguir avanzando, ¿no es cierto?, de alguna manera, es como que se avanzó más. ¿Por qué? Porque aparecen las criptomonedas. ¿Esto qué significa? Que aparece una unidad de cambio, un medio de pago sin intervención prácticamente de los estados o de instituciones que políticamente lo están respaldando. Este es el reto. Entonces, acá es donde hago el aporte dentro de lo que son las neurociencias. Dentro de las neurociencias un poco la idea es 2 cositas, ¿no es cierto? Es decir, esto es algo que viene, esto es algo que ya está, es algo que está instalado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para entenderlo, ¿no es cierto?, es tomar las palabras de Einstein cuando dice, nos tenemos que correr de la situación donde estamos. Si queremos entender esto desde la formación jurídica que tenemos, nos va a resultar muy difícil. ¿Por qué? Porque no responde a lo que tiene que ver con los cánones comunes de difusión. Entonces, como invitación es, antes de empezar a escuchar hablar a los ponentes, ¿no es cierto?, es hagamos un reseteo, cambiemos el chip, saquemos todo el bagaje que tenemos jurídicamente, ¿no?, de eso que estuvimos estudiando y empecemos a prestar atención a esto que se viene, ¿no es cierto? Y recordar acá a lo mejor a Galileo, que cuando le hicieron retractarse de todo, terminó su frase diciendo, Epur se move, ¿no es cierto? Es decir, por más que querramos que no, esto sigue avanzando y no nos está preguntando a nosotros. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tomarlo, receptarlo, escucharlo, verlo y fundamentalmente aprenderlo. Y con esto le damos la palabra al doctor Hugo Acciari. ¿No ese es el orden? Entonces, vamos. Bueno, me lo pusieron al revés acá, ¿eh? Listo. Le damos la palabra entonces. Atento. Y a ver acá.
sale el mouse. Pantalla completa. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí, no? Perfecto. Bueno, muchas gracias primero a Ale y al colegio por la invitación. Para mí, personalmente, es un placer estar acá. A mí cuando asisto a estos tipos de eventos me gusta más presentarme como emprendedor y abogado que abogado y emprendedor, ¿no? La realidad es que debo tener una décima parte de años en lo que ustedes tienen el ejercicio de la profesión, pero me interesa y siempre me gustó mucho. Y un poco lo que a mí me llamó a esta intersección de la tecnología y el derecho, que me quedó grabado, y para contarles un poco de mí también, fue un jefe que tuve cuando estaba trabajando en una de las empresas de e-commerce más grandes de Argentina, seguramente todos se imaginan cuál, que me llevó a trabajar directamente en tecnología. Me pidió como recursos de legales en su equipo tecnológico. Yo era chico en ese momento, tenía 20 años y lo miraba como diciendo, ¿qué te pasa a vos? Y me dijo, hay algo que me gusta que es el código, en definitiva, es cómo nosotros programamos distintos hitos y consecuencias que se suceden de manera automática, ¿no? Y lo que vos estás estudiando es el lenguaje de programación de la sociedad, me dice. ¿Ante qué hitos y qué sucesos elegimos castigar y cuáles elegimos incentivar? Entonces, esa manera de razonar es lo que a mí me interesa. Después, ¿qué dice puntualmente la ley? Es un tema para los expertos, los eruditos, los académicos. Era su manera de verlo y yo creo que me marcó mucho y de hecho acá me encuentro, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo soy cofundador y CEO de una compañía que se llama Coibanks y advisor de otra compañía que se llama RSK. Después, si quieren el cóctel, les cuento un poco lo que hacemos, pero son de las compañías referentes en Latinoamérica en los que son temáticas de blockchain, así como está trabajando María también en IBM y otra cantidad de empresas que se están dedicando a eso. Bien, ya para empezar, el concepto que yo les quiero introducir es Internet del valor, que está muy relacionado para mí con todo lo que tiene que ver con criptomonedas, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto. Esto no es ninguna novedad, lo habrán visto en varias charlas ya. Hoy todo lo que hacemos sucede a partir de esto, a partir del smartphone. Cada vez son más los smartphones que hay, cambió cómo nos comunicamos, cómo ejercemos actos de comercio, cómo de alguna manera transferimos información. Todo eso se vio modificado gracias a esto. Ahora, nosotros definimos eso, o a mí me gusta ponerle el tagline de que todo lo que sucede acá es la Internet de la información. Incluso cuando ustedes ponen la tarjeta de crédito, cuando ustedes operan por home banking, no hay valor que estamos transfiriendo de un lado a otro más allá de datos. Yo cuando paso la tarjeta le digo a mi entidad crediticia, autorizo a que debiten de mi saldo en favor de este comercio, a mi banco le digo, autorizo a que saquen saldo de mi cuenta y se lo pasen, por ejemplo, a Ale. En ningún momento yo como usuario estoy enviando valor a través de la red. Y estas tecnologías que son blockchain, las criptomonedas y los contratos inteligentes le dan introducción, le dan nacimiento a una nueva era que es la Internet del valor. Por primera vez como sociedad podemos transferir valor de una punta a la otra. Y si les cuento esto, tenemos que empezar por donde surgió todo esto, ¿no? Que es el Bitcoin, que surge en el 2009. Es el primer ejemplo de esta tecnología aplicada. ¿Quiénes de ustedes tienen Bitcoin o han transaccionado con Bitcoin? Bueno, bastante bien, ¿eh? 1, 2, somos 3. 4 ya. Me gusta, me gusta. Bien, ¿quiénes creen que el Bitcoin es una moneda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ¿quiénes creen que es una tecnología? Un poquito más. Yo a todo el mundo le respondo esto. Para mí es todas las anteriores. Y acá, de hecho, el primer, no les voy a mentir, el primer renglón decía moneda, pero como vino una charla donde somos todos juristas, no podía poner moneda, así que lo cambié a medio de pago. Ahora nos metemos en ese detalle. Pero en definitiva surge como un protocolo que se utiliza como un activo, como un medio de pago, como una tecnología, y eso tiene que ver por las características que tiene. Y me voy poniendo un poco en esto. ¿No? El Bitcoin surge en el 2009, un paper anónimo a través de la Deep Web, en donde lo que propone quien lo escribe es un sistema de intercambio peer-to-peer, intercambio de valor, habla. Es decir, que entre pares podemos transaccionar valor de un lado a otro. Ese valor es escaso, habla que nunca va a haber más de 21 millones, que va a ser desintermediado y que esto hará que los costos se reduzcan y pueda ser más eficiente para una cantidad de usos. Una característica que es muy importante es este concepto que si los que leyeron los diarios seguro lo habrán visto, que dicen el Bitcoin es anónimo, ¿no? El Bitcoin se usa para lavar dinero, el Bitcoin lo usan los narcos. ¿Cuántos pensaron eso alguna vez? Bastante, ¿no? Sí, no nos vamos a animar a decirlo, pero sí.
Y algo muy importante que a mí me gustaría que se lleven como concepto es que el Bitcoin no es anónimo, el Bitcoin es seudónimo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que tenemos Bitcoin, los 4 valientes acá en la sala, estamos identificados en este protocolo, no con nombre y apellido, pero sí con una clave alfanumérica. Que si en algún momento alguien detecta que esa clave alfanumérica me pertenece a mí, Leandro Elduayen, todo eso queda trazado y es transparente, es código abierto. Con lo cual puedo ver todas las cuentas con las que operó Leandro Elduayen y cuánto dinero fue teniendo en Bitcoins a lo largo del tiempo. Un ejemplo muy concreto, si lo quieren buscar, porque no me va a dar el tiempo, es el ejemplo de Silk Road. Era una empresa de e-commerce montada en la Deep Web que se dedicaba a transacciones ilegales, entre otras. O sea, comercio de bienes ilegales, bienes ilícitos. El FBI lo desmanteló gracias a que Bitcoin era el medio de pago. Obviamente, algunos me parece que si usaban tarjeta de crédito era más rápido, sin lugar a dudas, ¿no? Nadie lo hubiera usado eso por la tarjeta. Pero lo que quiero que se lleven en la cabeza es que hoy en día, por desconocimiento, por barreras de entradas, puede ser que el Bitcoin sea una buena herramienta para este tipo de actividades, pero el día de mañana va a ser muy mala. Que hay una transparencia total de cómo se mueve este activo, esta tecnología de una cuenta a la otra, ¿no? Entonces, el Bitcoin y el blockchain, y voy acelerando un poco, son el mismo protocolo cuando hablamos en su nacimiento original, pero los tratamos como tecnologías distintas. El blockchain es esta red distribuida de distintos nodos, es decir, servidores que lo que hacen es validar y registrar transacciones. Una transacción con el señor, dicen, ¿tenía un Bitcoin para transaccionar? Sí, ¿no se lo envió a nadie más? No, perfecto, todos lo anotamos. Esta red, hoy en día, la de Bitcoin, tiene más de 10.000 nodos distribuidos en todo el mundo. Y si yo quiera alterar un registro que está allí grabado, debiera dominar el 51% de esa red, lo cual hoy, créanme, es computacionalmente imposible, ni siquiera con computadoras cuánticas y las cosas que se estén imaginando, y encima es código abierto. O sea que si consiguiéramos los 10 magnates millonarios de todo el mundo e invirtiéramos para conseguir ese 51%, todos los que somos parte de esta red, en este caso nosotros 4 de nuevo, podemos ver en el código que eso está sucediendo y decimos, no, bueno, yo no transacciono más acá, me desenchufo y me voy a otro lado. Entonces, ese es el principal valor que tiene esta tecnología, que permite un sistema de confianza distribuido y descentralizado, que no depende de un ente central. ¿Y cómo encaja el Bitcoin acá? Y para mí es la parte que está acá abajo, y es una opinión personal. El Bitcoin es el incentivo económico para que estos servidores, estas empresas, estas personas mantengan esa red. Ahora, el Bitcoin, por las características que tiene, que es escaso, que yo puedo transferir valor de un lugar a otro en menos de 10 minutos, piensen en remesas y a comisiones voluntarias. Yo cuando hago una transferencia de Bitcoin, la comisión la pongo yo, no me la impone la red. Cuanto más comisión ponga, más rápido me la van a acreditar. Es más interesante para estos nodos acreditar y registrar mi transacción, porque ellos se quedan con la comisión, por ejemplo. Entonces, por las características del Bitcoin, nosotros la usamos como medio de pago, nosotros la usamos como atesoramiento de valor, porque no está atado de manera directa a ningún gobierno, la usamos como inversión especulativa por los márgenes de volatilidad que tiene, pero en definitiva yo creo que lo más importante es esto, que se queden con una red de consenso distribuido, una fuente única de confianza, que quienes la mantienen reciben el Bitcoin como un incentivo económico por hacerlo, ¿no? Entonces, simplemente por si a alguno le queda alguna duda, el primer modelo de la izquierda es donde a lo que más estamos acostumbrados, ¿no? Servidores centrales. El segundo son descentralizados, sería un ejemplo como si fuera Uber. Y el tercero es una red distribuida como lo es la blockchain de Bitcoin. Esto a mí me llevó a pensar, y lo voy a pasar rápido, pero que en la facultad no nos lo enseñan, qué es el dinero, cuándo se creó, qué tipos de dinero existieron y cómo lo usamos, ¿no? Y yo llego a la conclusión de que el dinero es un crédito. Un crédito que a lo largo del tiempo fue cambiando la manera en que lo medíamos, de subjetivo a objetivo a universal. Pero en definitiva, lo que nos enseñaban que nos faltaba para el cambio, que necesitábamos para el trueque en el colegio y en la facultad incluso, entiendo ahora cuando entendí todo esto que es un error. En definitiva, yo cazaba acá un búfalo, se lo daba, comía la mitad con mi familia, le daba la mitad a mi vecino tenía que acordarse que me debía medio búfalo. Y si le pasaba algo a él o a mí, su familia se tenía que acordar, digamos, había una deuda que representar de él para conmigo. Algún innovador fue a usar algo objetivo, sal, commodities. Y algún nuevo innovador dijo, bueno, usemos algo que sea universal y que sea escaso, ¿no? Y esto también derriba mitos sobre lo que es el dinero, que son, el dinero existe para el trueque, existe porque está respaldado, existe porque lo emite un gobierno. Como le mostré acá, el dinero existe de antes de que exista la forma de gobierno que conocemos y en mi opinión personal va a seguir existiendo después.
Esta es la forma de dinero que todos hoy más confiamos, ¿no? ¿Quién de nosotros no ahorra en dólares? Si alguien levanta la mano no le creo, muy bien. Perfecto. Esto no lo inventé yo, es un gráfico de Bloomberg, el poder adquisitivo del dólar en los últimos 100 años. Pierde a raíz de 1 punto y monedas por ciento por año. Y este gráfico, bueno, no nos anda el láser para la próxima. Nada, está bien. Este gráfico llega hasta el 2008. Esto que ven acá es la emisión monetaria de Estados Unidos y el valor del oro a partir del 2008. Obviamente todos sabemos lo que sucedió en el 2008. Les dije que el Bitcoin se creó ¿cuándo? Bueno, prestar atención, me gusta, me gusta. Bien, fíjense, para mí no es casualidad. De nuevo, ¿quién lo creó? Se mantiene anónimo, no hay manera de preguntarle, pero lo creó de manera tal de que viva por sí mismo, de que sea algo que vaya más allá de las personas, ¿no? Alan Greenspan, no sé si lo conocen, fue chairman de la Fed durante muchos años y dice una frase como Estados Unidos tiene 0 posibilidad de default. Siempre podemos imprimir más dinero para pagar las deudas que contraigamos. Esto lo llegaba a decir, ahora ignorancia mía, no sé quién está, pero lo llegaba a decir Caputo hace un par de semanas y prendíamos fuego a la Plaza de Mayo, ¿no? En definitiva. Este es el modelo al cual nosotros estamos acostumbrados y me agarro un poco de lo que decía el doctor Pisani cuando empezábamos. Abstraigámonos de esto que es lo que nosotros hoy vemos y abrámonos un poco a lo que viene. Les conté del dólar, ni hablar de otros, algunos acá seguro llegaron a ver este. Y si comparamos, digamos, el oro, que es cuando peor estaba la moneda en la que más confiamos, nos volcamos al oro. ¿Sí? Cuando necesitamos representar el crédito de manera objetiva, fuimos al oro. Si yo comparo el Bitcoin contra una moneda, el oro contra una moneda digital, en mi opinión la moneda digital es mejor en casi todos los aspectos. Chris Dixon, que es el CEO de Andreessen Horowitz, uno de los fondos de inversión más importantes y más activos del mundo, dice, tenemos 3 eras de la moneda. La primera fue commodity-based, la que les conté. La segunda fue government-based, para mí la que estamos transitando, y se viene una era de math-based. Es decir, valor representado por código y matemática, ¿no? Entonces, esto que les conté, y perdón si voy muy rápido, bajado a la realidad en Argentina, ¿no? ¿El Bitcoin en Argentina es una moneda? No. ¿Por qué? Porque para que fuera una moneda tendría que, si vemos la carta orgánica del Banco Central, dice que tiene que estar emitida por el Banco Central o por algún otro banco central del mundo y se lo reconociera como una moneda extranjera. ¿Es un valor negociable? Me vino bárbaro, doctor, su introducción. Claramente no. La ley no lo define como un valor negociable. Entonces, por negativa, ¿cómo lo definimos nosotros? Como un bien intangible. Y si nos agarramos de las 3 mayores resoluciones que hubieron en Argentina al respecto, encaja en esto, ¿no? La UIF básicamente lo que dijo, la resolución 300 de 2014, sabemos que existe y a todos los sujetos obligados, muy en criollo, les dijo no se hagan los vivos. Si operan con Bitcoin donde tienen un ROS, donde tienen una operación por arriba de $10.000, me lo informan. Más allá de eso lo pueden usar. El BCRA, me salto a la última, sacó un comunicado de prensa el mismo año y dijo, sabemos que existe, sepan que yo no lo emito, si lo quieren utilizar, úsenlo, después no me vengan a llorar. Y la última, la reforma de ganancias de diciembre del año pasado, se grabó impositivamente las monedas virtuales, en donde se las toma como si fuera un activo financiero, en definitiva. Precio de venta, precio de compra, una alícuota sobre la ganancia que uno obtenga. Ahora, yo me dedico a comprar criptomonedas y venderlas. ¿Me aplica ese impuesto? No, me aplica el impuesto a las ganancias. Hay habitualidad en el ejercicio de esa función. Ahora, yo la compré como inversor el 2015, que de hecho compré en 2015 realmente, a $200. Si hubiera vendido el 31 de diciembre de 2017 a $20.000 que estaba, como la ley no es retroactiva, no me grababa, ¿no? Era a partir del 1 de enero de 2018 en adelante. Así que hice eso y volví a comprar, claramente. Pero así, digamos, si vendiera ahora, debiera pagar sobre esa ganancia que tomé, ¿no? Bien, esto que les conté es la punta del iceberg. Por debajo viene todo lo que se llama blockchain, que son parte de lo mismo. Esta imagen es muy gráfica, pero el blockchain en sí mismo nos sirve para un montón de otras cosas, ¿no? Y yo hablo de Bitcoin como un ejemplo. Sepan que hay 5.000 criptomonedas y cada uno tiene su criptomoneda y su protocolo blockchain que está por detrás. Blockchain se le llama a esta red que componen los servidores que la conforman, ¿no? Contratos inteligentes. ¿Alguno escuchó hablar de ellos? ¿Sí? No escuché, perdón, ¿eh? ¿No? Perfecto. Bien, un contrato inteligente a mí me gusta definirlo como transacciones de valor programables. O dicho de otra manera, valor, digamos, o dinero, malentendido, valor, me gusta más la palabra, que se autoejecuta, ¿no? Yo les conté que en la blockchain quedan registradas todas las transferencias. Yo transfiero, por ejemplo, con Juan, queda registrado. Juan transfiere con Ale, queda registrado. Ale con María, queda registrado.
Ahora, algunos protocolos, no el de Bitcoin, por ejemplo el de Ethereum, el de RSK, el de IBM, que ahora María les va a contar un poco, permiten registrar lógica transaccional. No solo registro la transacción, sino que también registro qué sucesos deben cumplirse para que esa transacción se ejecute. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un contrato? A priori, a mi manera de verlo, a nivel conceptual, ninguna. Después Sale va a profundizar un poco sobre eso. Pero en definitiva, nos estamos asegurando y transparentando que se cumplan determinadas cosas para que se ejecute una transacción de valor. Ejemplo muy burdo, olvídense por favor si alguno tiene alguna connotación negativa, el juego. ¿Por qué no jugamos a la ruleta online? Y pues no sé si estoy ganando y de golpe atrás dicen no, mandale negro. Y perdí todos los fondos. ¿Y por qué no lo transparentan? ¿Por qué no son código abierto? Y porque tienen muchos vectores de ataque. Están manejando dinero constantemente. ¿Cuál es la seguridad que ellos tienen? Ahora, si yo pudiera registrar esa lógica en una red que para que me la ataquen hubiera que dominar el 51%, que es prácticamente imposible, y encima puedo abrir, de alguna manera te abro la puerta de la cocina, te digo, mira, así funciona. Y cuando sale rojo te muestro por qué sale rojo, creo que agrega un valor en la mesa muy interesante, ¿no? Y estos contratos inteligentes nos permiten crear criptoactivos también. Es decir, nos permiten, por ejemplo, con uno de nuestros clientes que lo hizo, un banco colombiano, depositó 1 millón de pesos en un banco en Colombia y generó 1 millón de criptoactivos. Tengo una moneda colateralizada y la transaccionaban sus usuarios, por ejemplo. Estos activos de alguna manera nos permiten y democratizan la creación de valor, de negocios, de mercados, y no lo hacen tan así con la legislación. Tenemos que ver cómo aplicamos eso. Y les doy un ejemplo muy concreto, búsquenlo en internet, DAO, D-A-O, Decentralized Autonomous Organization. Se creó un criptofondo de inversión. La gente enviaba bitcoins o ether, recibía a cambio un criptoactivo que era un voto, y había una persona, digamos yo, que traía propuestas de inversión. Y ustedes desde el teléfono votaban. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Las reglas de quórum estaban ya inmersas en el contrato. Entonces, cuando todos votábamos alguna propuesta que nos gustaba, todos los fondos le iban a esa propuesta y nosotros nos quedábamos con equity de ese proyecto. Una persona encontró que, apretando control F4, para hacerlo bien bajado a la realidad, podía drenar los fondos de todo ese fondo de inversión. Se llevó 160 millones de dólares. Todo el mundo espantado. F4. Todo el mundo salió y que dijo, no, el hacker. El tipo se asesoró legalmente con cualquiera de ustedes, por ejemplo, que saben de tecnología, y dijo, no, 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 a vos lo que te plantearon es un contrato de adhesión digital. Vos no participaste en la confección de ese contrato, no lo discutiste. Es como que a vos el banco te dio un contrato de adhesión a una tarjeta de crédito, lo firmás y de golpe tenés límite de 100 millones. Claramente no refleja el espíritu de ese contrato. Ahora, si a mí me dan algo para firmar, yo lo firmo y ejecuto algo que está previsto por eso, tengo que entender que me habían permitido hacerlo. ¿Sí o no? Toda una discusión filosófica, ¿no? Esto nos obliga a repensar, redefinir, reinventar un montón de cosas. Estas tres conceptos o estas tres leyes con lo que tienen contratos inteligentes chocan y mucho, y blockchain en general. Ley de base de datos. Bueno, independientemente de que no se aplica casi en ningún lado acá en Argentina la ley de base de datos, ¿dónde se registra la base de datos blockchain? Es una base de datos distribuida. ¿Quién la registra? ¿Quién es el titular? Somos todos. ¿Quién va a registrarla? Bueno, está bien, esa aceptamos que no se registre, sería una solución. Habeas data. Si yo grabo, por ejemplo, un dato sensible de la señorita acá en la blockchain, después no se puede borrar. Para alterar eso yo debiera dominar el 51% y modificar ese dato, que ya les conté que es prácticamente imposible. ¿Qué pasa con el derecho al olvido? No hay un Google, un Facebook para agarrar y decirle, escúchame, borra todo esto. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros clientes? Lo único que manejamos en blockchain son los montos y las claves alfanuméricas. Los datos sensibles los manejamos en un servidor privado. Y el cliente sabe que esta clave alfanumérica es este dato sensible. Borramos los datos de acá, salvo que se lo acuerde, se lo haya anotado en papel, no tiene cómo descifrar esto, ¿no? Firma digital. Blockchain funciona con la misma robustez técnica que la firma digital. El token, que acá en provincia es obligatorio, ¿no? Para todo lo que es procesal, con lo cual todos la tienen. En capital puteamos bastante con eso. Ese nivel de seguridad que funciona con criptografía simétrica, blockchain lo trae inmerso en sí mismo. Ahora, si yo me quiero abrir una cuenta en el banco y usar la firma digital, es aceptable. Si yo lo abro con blockchain, no es aceptable.
Y luego le decís al regulador, pero escúchame, es lo mismo. No importa, la ley dice que tiene que otorgar ese certificado un ente centralizado. La ONTI, la ANSES, la FIP o el Colegio de Abogados de San Isidro. La blockchain está en el éter y no es de nadie, no me importa. Pero técnicamente tiene la misma característica de no repudio, ¿no? Algunos países que ya están trabajando con esto, digamos, quédense con la idea, después para no sacarle tiempo a los demás, se los cuento en el cóctel, pero son países que están aprovechando esta tecnología para innovar jurídicamente directamente. Initial Coin Offerings. ¿Alguien escuchó hablar de esto? ¿Un ICO? Es un paralelismo con un IPO, una oferta pública de valores, ¿sí? ¿Qué pasa si, como les conté, este fondo de inversión, yo creo 100 moneditas Leo y a todo el que me mande Bitcoin o cualquier otra criptomoneda que a mí me guste, le transfiero una monedita Leo que vale un 1% de mi compañía? ¿Desde dónde me lo pueden transferir? Desde China, desde Japón, desde Argentina, desde Turquía. Mi bolsa es el mundo ahora. No es la bolsa, no es el Nasdaq, no es el NYSE, no es el Merval. Ok, ahora Leo con ese proyecto que está haciendo, ¿está emitiendo un valor negociable digital de alguna manera? Según la ley, no. Pero está haciendo oferta pública de valores y se puede tradear en un mercado secundario online. O sea, estoy haciendo oferta pública, no de valores, pero... Entonces, todas las SEC, la CNB, el FICMA, todos salieron a ponerle un frenazo a eso, porque encima no había ninguna obligación legal. O sea, yo levantaba todo ese dinero y me compraba un pasaje y me iba a Seychelles y ustedes nos veíamos en Disney. O sea, y vos lo único que tenías para ir a reclamar al juzgado era, no, mira, tengo un token en un teléfono. Bueno, sí, no sé ni qué es eso. Pero bueno, acá es cuando la regulación y la innovación se chocan de frente, ¿no? Esto permite, hacer un IPO es costosísimo, no sé si a ustedes con alguno de sus estudios les tocó hacerlo. Es una herramienta que muy pocos emprendedores podemos aspirar a decir, bueno, levanto capital de esa manera. Ahora con un ICO puedo levantar capital muy rápidamente. El año pasado el ICO que menos levantó, que llegó a cotizar, levantó $2 millones y el que más 250, para que tengan una idea. Imaginen los beneficios que eso trae en términos de generar actividad económica. Ahora, ¿dónde está digamos, cómo protegemos a ese consumidor financiero, de alguna manera? Bueno, dijeron, solamente se hacen ICOs con unas políticas de Know Your Customer muy firmes y que sean inversores acreditados. Y el token no tiene que ser un value carrier. El token, perdón, es la criptomoneda que yo les entrego, ¿no? ¿Qué quiere decir que no sea un value carrier? Quiere decir que sea una criptomoneda que sirva para algo y no que sea una tenencia especulativa. Bueno, entonces inventamos nosotros, los emprendedores, los utility tokens. No, vos me estás precomprando créditos para usar en mi plataforma, no te estás llevando equity. Ahora ese crédito es escaso, si mi plataforma es muy buena la gente lo va a demandar y cotiza en un mercado secundario. Entonces de alguna manera yo me financié igual, no entregué equity, ustedes tienen algo que va a servir para usar mi plataforma o mi producto, que si yo soy exitoso desarrollándola, después todos los demás van a quererlo y se lo van a tener que comprar a los que ya lo tienen. De nuevo, un panorama legal o regulatorio gris total. Y para cerrar un poquito el panorama en Latinoamérica, Bitcoin, esto es específicamente, algunos dicen Bitcoin, otros dicen criptomonedas, pero entendemos que el encuadre es el mismo. Venezuela, Ecuador y Bolivia, todos lo entienden como ilegal. En Chile y en Colombia se da algo muy curioso, que es que los bancos centrales o la superintendencia financiera no lo prohíbe, pero los bancos comerciales, a todo aquel que reciba una transacción que viene de un exchange de Bitcoin, le cierran la cuenta. Conozco casos que le han cerrado hasta la esposa, que nada tenía que ver. Casi terminó en un divorcio. Pero, en definitiva, y en una conferencia, el director de un banco muy conocido me dijo así, ¿sabe qué pasa, pibe? Ustedes van más rápido, todo lo que quieran. Nosotros les vamos a pisar el freno hasta que nos hagamos el catch-up y si no podemos los compramos y chau. Pero mientras tanto no van a jugar tan libres. Literal. Y entonces empieza a pasar un poco esto, ¿no? O sea, como el Bitcoin no sabemos cómo medirlo, como no sabemos cómo cómo hacer un origen de fondos de criptomonedas, lo frenamos. Ahora, ¿qué pasa con doña Rosa que trabaja en México, el marido trabaja en Estados Unidos y le pasa remesas en 10 minutos y a un centésimo del costo? ¿Cuál es el porcentaje de lavado de activos que está declarado en Argentina? ¿Saben? ¿Cuánto? Bueno, por ahí algunos saben. ¿Cuál? Igual que PayPal. Pero lo que el porcentaje de, si tomáramos el PBI, ¿qué porcentaje de dinero viene de lavado de activos?
Yo no encontré ninguna métrica argentina, pero sí latinoamericana y no supera el 10% del Banco Mundial. Y si vemos cuál es el índice de exclusión financiera en Latinoamérica, está para arriba del 50%. Entonces yo las pocas veces que tuve la oportunidad le digo, escúchame, regulador, ¿qué querés? ¿Incluir el 50% o hacérsela más difícil al 10%? Y vuelvo a lo que les contaba al principio, ¿no? Lenguaje de programación de la sociedad, qué incentivamos y qué castigamos. En Brasil es de los más avanzados. En 2015 organizó una conferencia regulatoria al Banco Central. Distingue entre criptomonedas y moneda virtual. Esto es algo que me parece alucinante. Digo, ¿quiénes creen que tenemos dinero electrónico en Argentina? El dinero es electrónico. Vamos todos nosotros al banco mañana y queremos los papeles y no están. Ya se mueve electrónicamente el dinero. Entonces, que el Banco Central diga, no, pará, está la criptomoneda y está la moneda virtual, ya me parece fantástico a mí. Entonces dice, pueden operar con monedas virtuales, el Know Your Customer y el origen de fondos se hace de esta manera, no permitimos valores negociables y oferta pública. El Banco Central de Uruguay es una comisión que viene hace 2 años estudiándolo y no dice nada. Y para cerrar esto, nosotros lo vemos como que ya está pasando, y me vuelvo a agarrar de la frase del doctor de Galileo, digamos, aunque no querramos va a pasar. Hace poco nos hicieron una nota, si quieren buscarla en el IPRAU, que nos preguntaban los abogados y los escribanos van a desaparecer. Y mi respuesta fue muy clara. Digo, mirá, no, para mí se van a reinventar. Un poco siguiendo lo que hablan de inteligencia artificial. Se van a reinventar a donde agreguen valor, se van a reinventar donde tengan algo para aportar. Quieren pelearlo por medios legales, lo van a demorar un par de años, como hacen los bancos comerciales. Ninguna de las empresas que ven ahí, en su versión anterior y la nueva, fue la misma que quiso frenarlo. O sea, Kodak no lo logró, la industria de la música no lo logró. Entonces, justo los bancos van a ser los primeros. Bueno, no sé, reflexión para el hogar. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bien, yo soy la ingeniera en este mar de doctores, ¿no? Llegaba y todo el mundo me decía, doctora, doctora, y yo, no, soy ingeniera, no, soy ingeniera. Llevo el título con mucho orgullo. Los números fueron los que yo elegí, aun cuando mi abuelo era abogado, ¿no? Yo les voy a hablar de la tecnología desde quizás un punto de vista un poco más práctico o cómo es que quieren adoptarlo o lo están adoptando el mundo empresarial, la justicia, ¿sí? O sea, ahí excedo de que no es solamente algo que incumbe al derecho comercial, sino que también al derecho penal y al derecho civil, ¿sí? Entonces, empieza a abarcar la tecnología, apoya cada una de las diferentes áreas de la justicia, de la ley y del derecho. Y tengamos en cuenta que Leo un poco lo mencionó, ¿no? La tecnología nace como una forma de poder llegar a eliminar un intermediario que se consideraba como que no estaba dando valor, ¿no? Entonces, nace desde, y él mismo dijo, se busca ahora la moneda que sea en base al uso de la matemática, ¿no? Cómo la tecnología puede llegar a subsanar aquello que la sociedad, como en su forma actual, no está pudiendo llegar a resolver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Qué ayuda a plantear la tecnología? La tecnología ayuda a plantear, si bien muchas veces dicen que establece confianza, yo muchas veces digo, no, no establece confianza. Permite que podamos seguirnos desconfiando, porque no es que pasamos a confiar del otro, sino que confiamos que el otro va a quedar en evidencia o va a quedar marcado ante el hecho de algo. Sigo desconfiando del otro, pero sé que hay una forma que le vamos a poder pegar la mano si comete algo malo, ¿sí? Entonces, no da más confianza porque las personas siguen desconfiando, ¿no? Es como que una ironía lo que suele suceder. Y las empresas lo empezaron a analizar a esto. Dijeron, che, esto vale la pena. Sí, nosotros con criptomonedas, nosotros vivimos en un mundo donde hay regulaciones, donde hay normas. No podemos salir con algo en donde no haya una regulación, no haya una norma, no haya alguien que esté velando por el bien de todos, ¿no? Entonces,
tomaron los conceptos más importantes de la tecnología, los mejores, para poder tratar de aplicarlos a situaciones prácticas. Como por ejemplo que el caso del comercio, la logística del comercio internacional, ¿no? ¿Cuántas partes participan cuando un exportador quiere enviar algo hacia China, Francia, Estados Unidos? Una multiplicidad de partes, ¿no? Maersk hizo un estudio y desde Nigeria hasta Rotterdam vio que participaban más de 30 entes o personas, que había más de 100 papeles que debían llegar a compartirse y más de 200 interacciones. Tanto así que descubrió que si alguien quería poder identificar en dónde estaba una carga, tenía que hacer mínimo 5 llamadas para poder llegar a saberlo, ¿no? Y que podía ser de que cuando la carga llegase a destino, el de aduana destino revisara el certificado, la documentación, viera una firma y dijera, esa firma no me gusta. Dejaba la carga a un costado porque él iba a llamar al país de origen, a su representante, digamos, a la aduana en país de origen, a validar a ver si esa firma coincidía o no. Y a quien llamaba le podía llegar a decir, sí, no, es mi firma. Nada más que ese día yo había estado jugando al fútbol y me golpeó la pelota a la mano, entonces por eso me costó firmar y no firmé como siempre, ¿no? Y todos los costos que genera, todas las diferentes ineficiencias que van ocurriendo, ¿no? Siendo que uno muchas veces dice cuando compra algo importado supone de que el mayor costo son las tasas de importación, cuando muchas veces son todas las demás tasas. Eso de que lo dejamos a un costado, de que alguien tuvo que hacer 5 llamadas para poder llegar a saber dónde está, todo eso va incluido dentro del valor del producto final, ¿no? Lo terminamos pagando todos los que compramos ese producto final. Entonces, ahí es donde nos juntamos y decidimos armar una plataforma en donde todas las partes, las navieras, los puertos, las terminales, las aduanas, los brokers, inclusive hasta las asociaciones de comercio, las instituciones financieras, pudiesen todas poder llegar a tener una visión única de esa información y poder llegar a todos saberlo. Entonces, desde el momento en que el exportador en China está presentando ante la aduana, que aquí en Tierra del Fuego ya pudiesen saber cómo lo están presentando y no tener que esperar a que la carga llegue con el papeleo a Tierra del Fuego para poder la fábrica empezar a hacer todos los procesos de importación. Aun cuando sabemos que para los procesos de importación no tienen que empezar 8 días, pero el barquito tarda un poco más de llegar y podríamos estar adelantando aún más, ¿no? Y aquí nos juntamos nosotros para poder armar con Maersk. Dijimos, acá es algo donde podemos llegar a mejorar y donde podemos juntarnos todos, ¿no? La solución, si bien dicen que es la blockchain de IBM, no es la blockchain de IBM. La blockchain es, en realidad, el componente tecnológico es de la Linux Foundation. A lo mejor escucharon hablar de Linux alguna vez, es open source, ¿sí? Código abierto, gratuito, con una distinción que es gobernabilidad también conocida. En la Linux Foundation se saben quiénes son los que participan, ¿sí? Y se sabe en qué rol está participando cada uno. ¿Eso qué da? Eso da previsibilidad al direccionamiento que está tomando la tecnología, ¿sí? Dentro de este marco de la Linux Foundation hay un proyecto específico dedicado a tecnologías de blockchain. Ahí es donde IBM aporta, como aportan Accenture, Daimler Chrysler, Airbus, el Banco de Inglaterra, Accord. ¿Y qué es Accord? Accord es una asociación de diferentes estudios de abogacía, si lo buscan ACCORD, dedicada a poder encontrar y definir estándares para todo lo que son contratos legales y cómo los contratos inteligentes se tienen que ver reflejados. La mayoría son todos estudios de abogados que están participando para poder llegar a definir cómo va a ser eso, ¿no? Están participando, imagínense, abogados en la definición y de direccionamiento que tiene que tomar una tecnología para que las partes puedan llegar a participar, ¿no? Y eso es parte de lo lindo de la tecnología, que genera eso de tengamos que sentarnos a hablar
abogados, con ingenieros, con médicos. O sea, tenemos que realmente funcionar como una sociedad juntos y no cada uno en su rancho y que no nos mezclemos, ¿no? Hoy en día en esta solución hay más de 90 puertos y terminales, hay 4 navieras hoy en día, está Maersk, está Hamburg Süd, está Pacific International Lines y está Boluda Lines. Y no lo pronuncié bien, es una línea naviera de Valencia. Y, ¿cómo se llama esto? El dueño tiene ese apellido, lleva ese nombre de apellido. Para mí me sirve excelente porque siempre es el nota chistosa en un público argentino. En ningún otro país creo que pueden tener gente riendo en el medio de la presentación, ¿no? Hay autoridades gubernamentales, está Australia, Países Bajos, Perú, Saudi Arabia y Singapur. Sí, está el puerto de Callao y está la aduana de Perú ya subida a esta solución. Bastante interesante, ¿por qué? Y porque no es algo de primer mundo, ¿no? Es algo que también en tercer mundo se puede llegar a utilizar. Ahora, ¿qué otro tipo de soluciones se pueden armar? Y yo siempre menciono esta de WeTrade, también para el comercio internacional, pero se juntaron un montón de bancos. Y lo interesante de esta solución es que los bancos se plantearon, tenían su roster, digamos, en Internet, lo que tenían publicado, hoy están en producción ellos, cambiaron la página web, pero ellos decían, éramos competencia, hoy somos socios potenciales, ¿no? Entonces, ¿qué se dieron cuenta ellos? Yo siempre lo digo coloquialmente, se dieron cuenta que es como el niño que uno le da una pelota, una muñeca, un trencito, las tapas de la cocina, y que el chico, en vez de solo jugar, se da vuelta y se da cuenta de que si comparte el juguete con otro niño, el juego es más divertido. Cada uno se dio cuenta de que por sí solo nunca iba a poder acceder a este mercado. La solución de WeTrade está dedicada a apoyar a las pymes. Si alguien que cosecha en Bélgica papa, quiere vender esa papa en Alemania, donde consumen un montón de papa, ¿qué tiene que suceder? Y tiene que suceder o que el belga le crea al alemán de que cuando él le mande las papas, el alemán le va a pagar, o el alemán creer de que cuando el belga reciba el dinero, le va a mandar las papas. ¿Qué sucede? Ese salto de confianza nunca lo da ninguno, porque ninguno cree en el otro. Ninguno está dispuesto a arriesgarse para poder hacer esto. Entonces, los bancos se dieron cuenta que el banco belga se dio cuenta que el alemán nunca iba a ser cliente de él. Y el banco alemán se dieron cuenta que el belga tampoco nunca iba a ser. Por ende, ellos también nunca iban a acceder a ese posible intercambio, ¿no? Entonces, como que el comercio se estaba llegando a reducir. Y ahí cuando dijeron, che, compartamos, ¿por qué no nos juntamos y lo ofrecemos? Nosotros salimos de garantes para que ellos puedan confiar. Entonces armaron como si fuese un Tinder de pymes para que ellos pudiesen llegar, el belga publicar que quiere vender las papas y el alemán saber y decir, che, yo te las puedo comprar, los bancos son los que están saliendo o facilitando ese intercambio y se puede llegar a dar. Se beneficia. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque los bancos tampoco se creen entre ellos, ¿no? Entonces, en realidad lo están haciendo ¿por qué? Porque saben que no hay un solo dueño de la información. Y eso es algo muy importante que también les dijo Leo. Cuando habló de la ley de base de datos, dijo, ¿quién es el dueño de la información? Y si todos tenemos una misma réplica de esa información, ¿quién es el dueño de la información? Todos, no hay ninguno. Si yo lo llego a cambiar, se ve el cambio reflejado en todos lados. Por ende, nadie es el dueño completo de la información, somos todos dueños, o es nadie, si uno lo quiere llegar a contemplar, nadie es el dueño porque somos todos los dueños de la información, ¿sí? Entonces, la tecnología permitió para que los bancos tuvieran cuál almacenero y cada uno, cuando uno saca fiado, la cuentita de cuánto le debe al almacenero o de cuánto ya le pagó al almacenero, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia copia de la misma información que estamos compartiendo todos. Otra cosa importante que tampoco es que acá no es que no sabemos quién le debe a quién, ¿no? En las criptomonedas
si bien no es legalmente una moneda, sí trata de emular a lo que nosotros conocemos una moneda, ¿no? En el sentido que el billete circula de mano en mano sin que, a menos que uno tenga por ese lado se le vayan y ir anotando el número de serie, ¿no? Entonces, el billete pasa de mano en mano y nunca nos acordamos ni qué billete en particular yo tengo. En el mundo empresarial, en demás, inclusive en la justicia, no puedo saber qué juez es el que me tiene que dar la sentencia, ¿no? Tengo que saber en qué juzgado está y qué juez es el que me tiene que dictar la sentencia, ¿sí? Entonces, siempre en general intervienen partes conocidas, pero el que intervengan partes conocidas, el que yo tenga un juicio en un juzgado, no significa que cualquiera que tenga un juicio en ese juzgado puede ver la información sobre el juicio en el que estoy participando yo, ¿no? Las cuentas claras, cada uno tiene un diferente área en la que puede ver y en esa área debería poder ver todo. ¿Qué proyectos se están haciendo hoy con la justicia? Hay uno que les mencioné que es Accord. Hay otro que pueden ver una red que se llama Integra, que está utilizando una solución, si mal no recuerdo, es de Thomson Reuters, para poder llegar a generar contratos digitales con las cláusulas, de tal manera que el contrato como documento Word puede viajar y ser compartido y sabemos y podemos validar que la versión que nosotros tenemos es la versión original y es la versión aceptada por todos, ¿sí? Por todos los participantes. Esa es una. Otra, en Dubái, por ejemplo, para lo que son los tribunales de comercio internacional, están empezando a utilizar la tecnología para poder llegar a dejar el proceso judicial documentado en esa tecnología. Hay otro país europeo que está utilizando la tecnología para poder validar prueba. Hoy en día en muchos de los juicios que hay pruebas que es digital. Por ejemplo, pasó algo y sacamos una foto. ¿Cómo sabemos que esa foto puede presentar la demanda una foto y la contraparte otra foto modificada, como para cada uno justificar su posición? ¿Cómo hacemos para validar cuál es la foto correcta? Entonces, con la tecnología nos permite que no sea solo alguien, un perito de la justicia, sino que toda la comunidad que puede llegar a corroborar que ese valor, ese documento de prueba es suficiente. Y esto trae además como colación otras aristas para poder llegar a pensar, ¿no? Si estamos hablando que estamos dejando registrado el relacionamiento o el establecimiento de las relaciones en diferentes partes. Si sucede que en esos famosos contratos inteligentes que mencionaba Leo haya un error, como él les contó de DAO, ¿cómo vamos a reaccionar todos quizás fue un error, quizás hubo dolo? ¿Cómo vamos a reaccionar ante todo eso, ¿no? Entonces, hay toda una problemática y lo que queda registrado ahí, un juez, ¿lo va a tomar como documento de prueba o no? ¿Lo va a considerar como algo valedero o no? El Estado de Delaware hoy está desarrollando para que la inscripción de las empresas a nivel municipal, provincial y nacional se pueda hacer todo documentándolo sobre la blockchain. O sea, no va a haber un papel firmado en ningún lado. Y va a haber una empresa definida de esa manera. ¿Cómo tomamos? ¿Cuál es la prueba de si existe o no existe la empresa si es todo solo digital, no tenemos ningún comprobante físico, ¿no? Empieza a ver, y ahí es donde tiene que participar tanto lo privado como también lo público. O sea, debe haber jurisprudencia, debe haber posicionamientos de Congreso y debe haber de las partes cómo adecuamos nuestras aplicaciones, las redes para poder llegar a permitir que estas cosas nuevas, que estos compartir el juguete que antes no podíamos compartir, se den, ¿no? Ustedes tienen que, la parte privada, poder estar abiertos a, y si no va a haber, ¿cuáles serían los recaudos que deberíamos tomar para que esto se pueda dar y no
a los bancos comerciales frenar el futuro, ¿no? Es como uno querer frenar a que las arrugas le empiecen a salir y cada vez más. O sea, sí, se podrá hacer cirugías estéticas, pero hasta un punto. O sea, la edad, si hay algo que tenemos que todos asumir y aceptar, es que lo único constante es el cambio, ¿no? ¿Y cuál es el camino que nosotros generalmente sugerimos seguir? Y disculpen, pero se me seca. Cuando va alguien a una plaza y se pone a bailar como loco, ¿no? Él es considerado un loco hasta que se le asocia un segundo y empieza a bailar con él, ¿no? Y ahí es cuando, ¿qué suele suceder? Empiezan a sumarse más porque ya lo ven como algo divertido, ¿no? Pero empieza de a pocos. Entonces, lo importante es poder empezar, poder estar dispuestos a crear algo nuevo, a juntarnos para ver algo nuevo que existe y poder llegar a crearlo. Pero una vez que creamos el baile, es permitir que ese baile pueda acelerarse, que pueda generar el efecto de red. ¿A qué fiesta iba yo cuando era más joven? Iba a aquella fiesta en donde más gente iba. ¿Sí? Sabía yo que iban a ir 2 o 3 nada más, a menos que fuese algo muy de culto, y probablemente no íbamos. Los hombres iban a la fiesta donde sabían que iba a haber un montón de chicas, y las chicas iban a aquellos lugares donde sabía que puede haber una mayoría masculina, o de acuerdo a la preferencia que uno tuviese, ¿no? Entonces, esa es la realidad, no tiene una fiesta éxito, no tiene nada éxito si uno no está dispuesto a que se puedan llegar a sumar terceros, ¿no? Y esos terceros pueden ser inclusive competencia u otros de otros juegos que uno no conoce, ¿no? En el caso del comercio internacional, que una institución financiera que en realidad no tiene ninguna participación directa en la logística del envío de las cosas, está participando también porque tiene interés de cómo va sucediendo o qué sucede, por ejemplo, para los seguros que pueden llegar a dar sobre la mercadería que se está transportando. Y ya este es un poco más de arista quizás más tecnológica, pero que les conviene conocer hacia dónde se ve que va la tecnología. Por un lado, empezar a hacer, es un repositorio de información, ¿no? Como repositorio de información vamos a querer hacer analítica. Hay un caso donde hay una blockchain para el comercio de diamantes. El comercio de diamantes tiene que seguir lo que se llama el proceso de certificación Kimberley, ¿no? Las Naciones Unidas dijeron que es el comercio del bien que mayor genera más fondos para lo que son revoluciones y demás. Entonces establecieron un proceso para poder llegar a saber que ese diamante no era un diamante de sangre. Hay una blockchain hoy en día para poder llegar a hacer esa certificación donde participan todos los que están, el que compra, el que vende, el que minó el diamante, el que lo pulió. Y se hizo un análisis ya de la información que había ahí y se pudo llegar a identificar la mayoría que no cumplía con todos los pasos del proceso Kimberley, de qué país sudafricano venía, ¿no? Es bastante interesante porque eso es algo que hoy en día, con la abundancia de información que había, no se podía llegar a hacer. Y otra cosa que va a empezar a surgir es la información de sensores. Hablando de información digital que se va a usar o no se va a poder usar como prueba. Si el productor de cerda, de carne porcina, envía el frigorífico y envía en una cámara, en un camión refrigerado, la información de que se cumplió o no se cumplió para que pueda reclamarle o no al transportista o no, puede ser dada por un sensor. ¿Cómo hacemos para validar que esa información no haya sido adulterada? Y por otro lado, ¿cómo hacemos para validar que un bien no ha sido adulterado? Se está desarrollando tecnología para poder permitir validar que esta pastillita, que puede ser aspirina, yo le pueda llegar a sacar como si fuese una foto, pero una foto con hormonas, digamos, porque tiene más características, y poder llegar a saber si
voy y saco foto de esta otra pastilla, saber si esta es la aspirina de Bayer y no la aspirina, no otra aspirina de alguien que haya querido hacer y le esté haciendo pasar como aspirina de Bayer, por ejemplo, ¿sí? Es hacia donde va la tecnología, ¿no? De información que vamos a poder empezar a compartir todos y acceder todos gracias a que nos estamos juntando para poder llegar a compartir información sabiendo que nadie es el dueño de la información y que todos vamos a estar viendo solo aquello que nos corresponde ver. Y con eso les agradezco mucho el tiempo y la paciencia y les dejo el... Felicitaciones, María. Muy bueno. Vos te vas corriendo en vez de quedarte en tu lugar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, ante todo felicitar a María, a Leo, a Hugo seguramente. Bueno, a Hugo le tengo un respeto especial. Aparte viajó especialmente para esto también, es de Bahía Blanca. Bueno, a mí que me encanta lo que es el Behavioral and Economics, todo lo que es economía del comportamiento, que Juan también... Hugo es nuestro máximo referente en el país, más allá de su humildad, lo es. Desde Bahía Blanca tiene un centro que, bueno, que hoy le incorporaron la palabra comportamiento, ¿no? Economía, derecho y comportamiento, con lo cual esto parece que no está relacionado, pero está muy relacionado, porque en definitiva, cuando hablamos de tecnologías y hablamos de economía del comportamiento y hablamos de interdisciplina, hablamos de teoría de la decisión, de cómo decidimos y cómo nos comportamos realmente en vez de cómo percibimos que nos comportamos, ¿sí? Entonces, yo los invito de alguna manera, a diferencia de lo que pasaba con Leo, que se presentaba como emprendedor y abogado, a mí los temas de innovación me encantan, ¿sí? Pero más me encanta ser abogado. Entonces, a lo que los invito es a trabajar sobre blockchain, smart contracts y teoría general del contrato. O sea, tema con rating, tema de bajo rating. Teoría general del contrato. Vamos a tratar de no aburrirlos con el tercer tema, ¿sí? Ante todo, bueno, agradecerles nuevamente, Santiago, Fulvio. O sea, la verdad, cuando armábamos este evento... Creíamos que íbamos a ser 30, 35. La verdad estamos gratamente sorprendidos con la cantidad de gente que hay. Y bueno, esto que decíamos que los que se tienen que felicitar son ustedes de permitirse a pensar distinto. Esto creo que el primer paso está dado en esto de generarnos una sana inseguridad de no saber hacia dónde vamos, pero empezar a ponernos en movimiento, ¿no? Bien. Voy a tratar de evitar entrar en cuestiones comunes de blockchain, primero porque de las 4 personas soy el menos preparado para ella, pero sin embargo las voy a empezar a relacionar con smart contracts que puede utilizar o utiliza necesariamente en muchos aspectos, ¿sí? La tecnología blockchain, ¿sí? ¿Por qué es tan, de alguna manera, tan atractivo o se está empezando a hablar tanto de contratos inteligentes, de estos smart contracts? Y porque de alguna manera nos trata de solucionar el problema de la ejecución de los contratos, ¿sí? Cuando nosotros firmamos un contrato, esto es muy parecido, ¿se acuerdan? Bueno, en Tucumán, donde soy, había una gran polémica entre si el boleto de compraventa era contrato definitivo inmobiliario o si era una promesa de... Porque lo que nos preocupa en definitiva es si es lo que firmamos y después lo que se ejecuta. Por eso es que las garantías son tan importantes en el derecho. Bien, ¿qué soluciona? ¿Por qué es tan atractivo un contrato inteligente? Reduce costos de transacción. Si es que yo de alguna manera ya puedo asegurar la ejecución porque no me permite avanzar un paso más, ¿sí? Naturalmente los costos de transacción en materia de análisis económico del derecho se están solucionados, ¿sí? O bajan sideralmente. ¿Qué más puede pasar? Autoejecución del contenido. Entonces la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿un smart contract es una novedad? No. Hay contratos autoejecutables desde hace muchísimo tiempo. Cada vez que cualquier programa, cualquier máquina, ¿sí? Un cajero electrónico, un cajero, pongo la tarjetita, pongo la plata, si hay plata sale, si no, no, ¿sí? Básicamente una fórmula que nuestro desafío es funcionar como una especie de traductor, ¿sí? Desde la abogacía, y quizá adelanto mi posición al respecto en cuál es el rol del abogado a partir de ahora, y muy posiblemente el rol sea reinventarnos y oficiar de traductor, ¿sí? Para el programador y decirle cómo tendría, por ejemplo, que redactar un contrato en lenguaje de programación. El lenguaje de programación, básicamente, con esos ceros y uno que hablaba Pablo Acareza hoy a la mañana, va a ser básicamente, si sucede tal cosa, entonces hay que hacer tal otra. Si sucede tal cosa, tal otra, y así sucesivamente, ¿sí? Se va tratando de elegir caminos y opciones y a medida que se van sucediendo, se van ejecutando, ¿sí? ¿Qué otra cuestión? Vincula de manera real las obligaciones de las partes entre sí en un contrato inteligente. Esto, quienes redactan muy bien contratos, ¿sí? Los expertos negociadores y quienes afortunadamente tienen la virtud de redactar muy buenos contratos, lo manejan muy bien. Quienes no redactamos contratos muy bien no lo tenemos presente, ¿sí? Generalmente nosotros redactamos un conjunto de cláusulas que no están atadas una respecto a la otra, ¿sí? A ver, en nuestra intención sí, en el ánimo volitivo sí, pero cuando exteriorizamos lo exteriorizamos mal. Cuando nosotros redactamos un contrato no estamos diciendo
la cláusula 3 está relacionada con la 7, entonces si la 7 se incumple, la 3 pierde sentido. En las cláusulas que son de alguna manera obvias, sí, pero en muchas o en la gran mayoría del contrato no. ¿Y esto por qué? Porque partimos de la base que en lo que es la causa fin del contrato, empezamos con los temas aburridos, ¿sí? Ustedes creen que va a ser todo joda esto, tecnología, no, hay también causa fin del derecho. En la causa fin, ¿sí? Nosotros creemos que, por ejemplo, si me compro una casa en un country, la causa fin ¿cuál es? Comprar una casa en un country. Y la causa fin no es esa. Seguramente cuando ustedes compran una casa en un country están comprando tranquilidad, están buscando tranquilidad, ¿sí? No lo exteriorizan en el contrato. Ahora bien, si en ese contrato yo de golpe ustedes piensan que lo compraron porque hay una gran vista, ¿sí?, a un lago y de golpe me construye una casa adelante, vayan a cuestionar judicialmente ese contrato y decir yo compré porque buscaba tranquilidad. El tipo va a decir, pero los metros cuadrados no te mentí, el terreno no se inundó, no hay vicios redditorios, etcétera, etcétera. Una de las grandes cuestiones a tener presente, primero como abogados y como personas que tomamos decisiones, algunas de carácter patrimonial, otras no tanto, pero siempre decisiones, ¿sí?, es tener presente que coincida lo que realmente buscamos con un contrato con lo que está exteriorizado. Y ya vamos a ver cómo esto impacta cuando utilizamos la tecnología blockchain y al momento de ver si pueden aparecer problemas en materia de smart contracts vinculados a la teoría general del contrato hoy en día. ¿Qué más va a suceder? Va a otorgar previsibilidad en las transacciones, ¿sí?, y seguridad jurídica. Esto es decir, se autoejecuta y hay inviolabilidad, ¿sí?, la base de datos es inalterable, naturalmente favorece lo que es el sentimiento de seguridad jurídica. Me quedo tranquilo de que esto no lo pueden tocar, más en países como Argentina. Resignifica el concepto de garantías. ¿Para qué sirve una garantía si todo es autoejecutable? La garantía es para el caso que mi contrincante no pueda cumplir. Si es que siempre va a cumplir no porque no quiera, sino porque no puede, ¿sí? Si es que yo no lo dejo incumplir al otro, el concepto garantía en sí pierde sentido, ¿sí? Con lo cual los profesores de derechos reales tienen que ahí sí capaz buscarse otra incumbencia, ¿sí?, en materia de garantías. Aporta transparencia y facilita el cumplimiento de las normas sobre compliance. Hoy en día lo que es la transparencia y la ética, en lo que es el cumplimiento de las obligaciones, no tanto de entes privados, sino públicos también, está en el centro de la escena. Argentina tiene una nueva ley de responsabilidad penal empresaria, con un artículo 23 que obliga a establecer programas de compliance, ¿sí?, o de cumplimiento dentro de las compañías. Esto naturalmente otorga transparencia si es que escuchamos lo que nos contaban, nos enseñaban Leo y María, ¿sí? Por último, bueno, esto, facilitar la causa, detectar en serio la causa fin del contrato de la otra parte, ¿sí? Porque de alguna manera yo puedo relacionar una cosa con otra. La clave va a ser si es que redactamos bien o no nuevamente. Ahora bien, van a empezar a aparecer desafíos. En base a ese esquema yo podría decir, compro, blockchain, compro, ¿sí? Vamos a ver si compro, tengo que tener alguna duda o por lo menos algún interrogante, o cuáles son los desafíos o cuáles son esos nuevos problemas que Juan Manuel y Juan antes decían, cuando una tecnología resuelve algunos problemas aparecen otros. Bueno, ahora vamos a tratar de ver cuáles son esos otros problemas que pueden llegar a aparecer. ¿Qué sucede si el contrato es por adhesión? ¿Sí? Smart contract. El smart contract parte de la base del principio de la autonomía y la voluntad. Se supone que el contrato, si está firmado, es un contrato sagrado, como decía el viejo Código de Napoleón, como decía el viejo 1197 nuestro. Parte de la base que las partes están en igualdad de condición y pudieron negociar, con lo cual se va a respetar lo que dicen. Ahora, ¿qué pasa si una de las partes le impone el contenido al otro? ¿Sí? ¿Va a ser igualmente justo, ¿sí?, autoejecutar sin más, sin establecer un margen de maniobra? Pareciera que generan dudas. Tengan presente que en el mundo, si bien pareciera que la regla, o el Código argentino dice que la regla es el contrato por paritario, estadísticamente la mayor cantidad de contratos que hay en el mundo son por adhesión y generalmente de consumo. Con lo cual el gran problema que va a haber es no tanto si la tecnología blockchain me está aportando algo inviolable o no, sino cómo aporto o cómo armo el contrato inicial. ¿Sí? El smart contract antes, cómo cargo la fórmula, porque si el que carga la fórmula, ¿sí?, de alguna manera, el traductor del programador carga una fórmula, la cual obviamente está sacando una ventaja de esa posición, pueden aparecer unos problemas bastante importantes, ¿sí? Y el segundo problema es que yo en principio pareciera no poder defenderme, porque gran parte de las defensas para un contratante que no está pudiendo cumplir va a ser, ¿sí?, no tuve la suficiente capacidad negocial, ¿sí? Primer problema, o inquietud, mejor dicho. ¿Qué pasa con el deber de información en estos contratos? ¿Qué pasa con lo que los procesalistas llaman el clare loci, el hablar claro? Hoy se habla de lenguaje llano en el derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un artículo 8 del Código Civil y Comercial que nos dice todos los ciudadanos argentinos conocen el derecho. Levante la mano, como diría Leo, ¿quién conoce todo el derecho argentino? No, nadie. ¿Cuántas normas conocen? Díganme de memoria cuál es el artículo tal. No lo conocemos un pedacito. Es una ficción jurídica. Entonces, en base a eso, si es que
Los abogados, en un colegio de abogados no conocemos el derecho, ¿qué le queda al ciudadano común? ¿Qué le queda al ciudadano común que va a ser el que va a celebrar estos contratos? ¿Sí? Porque obviamente una tecnología blockchain ¿a qué apunta? A que se sume gente, como decía María. ¿Sí? Mientras más seamos, esto va a funcionar mejor. Ahora bien, mientras más se suma, quiere decir que se suma gente con distinto alcance en lo que es la comprensión del lenguaje jurídico. ¿Sí? No me refiero, ojo, a la tecnología, me refiero al estatus previo, el problema jurídico, el lenguaje jurídico. ¿Sí? O cómo el lenguaje jurídico va a ser traducido al lenguaje de programación. Yo tendré que informar riesgos que surgen de la tecnología que voy a utilizar. Las modalidades contractuales especiales que prevé el Código Civil y Comercial obliga, por ejemplo, a una página de e-commerce a informar cuáles son los riesgos que puede traer esa contratación. ¿Es lo mismo una contratación papel clásica que una contratación a través de un smart contract? Son todas dudas, no estoy dando respuestas, ¿no? Se resignifica ese concepto de causa-fin, ¿sí? Se supone que, a ver, en un contrato autoejecutable, para que funcione bien, tiene que estar de alguna manera muy claro hecho el camino, es decir, si hago tal cosa va a pasar otra cosa y si no hago tal cosa no va a pasar tal otra, con lo cual tiene que haber necesariamente una interacción entre las cláusulas y el diverso contenido del contrato. Con lo cual, si esto está mal armado, me obliga a mí, sí o sí, ahora por necesidad, a que el contrato o que la causa fin esté debidamente reflejada en el contrato, porque usted seguramente, si no, lo que les va a pasar es que si el contrato en su autoejecución dice hasta acá no se puede avanzar, ¿sí? ¿Qué le dicen al cliente si ustedes redactaron mal ese contrato? Problema, ¿qué sucede con las normas disponibles y las indisponibles? Estamos partiendo de la base de un principio paritario en el cual podemos poner cualquier cosa en un contrato. ¿Qué pasa con el orden público? ¿Qué pasa con la supletoriedad? Ya vamos a ver qué pasa con la supletoriedad enseguida. ¿Y el orden público? El orden público es fácil cuando la norma dice la presente ley es de orden público. Lamentablemente para nosotros los abogados, el orden público no es solamente eso. ¿Qué pasa cuando la regla jurídica no es clara y no sabemos si es orden público o no? Y por ejemplo para Juan Pablo, sí es orden público y para mí no. ¿Lo tuvimos este problema? 765 del Código Civil y Comercial. Obligaciones de moneda extranjera, época del cepo. Algunos decían que era orden público, otros decían que no. ¿Qué pasaría en un smart contract al respecto? ¿Es orden público o no es orden público? ¿Se puede tocar? ¿No se puede tocar? ¿En qué lugar queda el soft law? El soft law en sentido amplio. La jurisprudencia no vinculante, ¿sí? Las recomendaciones de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso de Argentina, por lo menos en la vieja composición de la Corte, eran derecho vinculante. Hoy pareciera que no, en base al caso Fontevecchia, pero pareciera que todo ese elemento, ese submundo de normas que obligan pero no obligan, de precedentes, etcétera, ¿lo tengo que tomar como referencia para el contrato o no? A ver, yo estoy pensando en un contrato autoejecutable, en el sentido de que pareciera que las reglas de juego las tengo muy claras. El problema es que en nuestro marco normativo jurídico actual las reglas de juego no están claras. Es más, pareciera que el sistema avanza hacia cada vez más soft law y cada vez menos, ¿sí? cada vez menos hard law de alguna manera. ¿Sí? Cada vez menos normas y cada vez más jurisprudencia. ¿Qué pasa en el sistema anglosajón? ¿Sí? ¿Qué pasa con la jurisprudencia laboral cuando la norma te dice no hagas esta cosa? Entonces el contrato se va a regir por la norma, sin embargo la jurisprudencia de San Isidro te diga una cosa o la de Capital diga otra. ¿Sí? Van a empezar a aparecer problemas en la implementación. ¿Qué sucede con los conflictos de normas en el tiempo y en el espacio? Hoy al mediodía hablábamos y Fulvio resaltaba el tema del derecho internacional privado. El derecho internacional privado era una materia hiperresidual hace 12, 13 años, no estamos hablando hace 30. ¿Sí? Muchos la aprobamos con un 5, yo por ejemplo. ¿Sí? Hoy me estoy agarrando la cabeza porque gran parte de los temas que a veces uno le consulta son e-commerce. E-commerce es derecho internacional privado. ¿Sí? O sea, lo tenemos al alcance de la mano hoy en día. ¿Qué pasa con el conflicto de las normas en el tiempo? Artículo 7, Código Civil y Comercial, derecho transitorio. ¿Sí? Pareciera claro, no lo es. Rivera y Kemelmacher de Carlucci se tiraban con todo y no sabíamos hasta dónde le aplicaba el artículo 7 y hasta dónde no. Entonces, cuando yo arme el smart contract, ¿qué posición le aplico? ¿La posición Rivera o la posición Kemelmacher? Y si aplico una, ¿qué pasa si el otro defiende la otra posición? ¿Y si el contrato es por adhesión y no hay suficiente capacidad negocial? En definitiva, ¿qué va a suceder con el contrato tal cual lo conocemos hoy? ¿Sí? Evidentemente, blockchain nos obliga a repensar el contrato actual. ¿Sí? Lo que va a terminar sucediendo, o de alguna manera puede suceder, es el esquema actual no está preparado para blockchain, o quizá blockchain no está preparado para el esquema actual. Y en esa disputa no sabemos si lo que se va a imponer es la practicidad o las virtudes que trae blockchain, o de alguna manera los desafíos, las inquietudes que pueden surgir de su falta de acompañamiento de determinadas situaciones fácticas, ¿sí? Que existen, asimetrías negociales, contratos de consumo, por ejemplo, en las cuales no hay negociación, donde no hay negociación no hay contrato. Partan de la base que el derecho, hoy en día tenemos
asimetrías o simetrías. La regla es que haya simetría negocial, con lo cual que una de las partes no tiene libertad de negociación, sí tendrá libertad de conclusión. Esa es la diferencia básica en un contrato por adhesión o un contrato paritario. Libertad de negociación quiere decir discuto cada cláusula. Libertad de conclusión es digo sí o no. Ahora bien, muchos contratos no son sí o no. El caso de Sandra y Marisa en salud seguramente no es solamente sí o no, sino la salud. ¿Sí? Hay demandas elásticas o inelásticas, hablan en economía, ¿no? Hay veces en las cuales yo no puedo decir sí o no puedo decir que no, porque el servicio lo necesito lo mismo. ¿Sí? En servicios públicos pasa lo mismo. Supongamos que aparece una cláusula como esta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Shylock? Al Pacino. Por lo menos a mí, esto es un homenaje al Pacino, a mí me encanta, con lo cual podría haber puesto la tapa del libro de Shakespeare, pero es mejor, creo, en tiempos de multimedia, ¿sí? Muchos conocen capaz a Shylock por el papel de Al Pacino antes que por la tapa de El Mercader de Venecia, ¿no? Esta es la cláusula de la libra de carne, ¿sí? Para que no vean que le estoy mintiendo, esta es la versión literal, las palabras subrayadas son las que generan conflicto jurídico. Y entonces, en base a eso, podríamos decir, esto, ¿sería posible incorporar un smart contract? Esto, o sea, mi desafío como abogado va a ser, cuando me junte con Pablo Bacarese y le diga, programá este contrato, ¿cómo hago para trasladarle esto a las fórmulas de un contrato que después sea autoejecutable, que no tenga margen de error o que tenga el mínimo margen de error posible? Venid conmigo al escribano y me firmáis el simple trato y por juego, en broma, es la traducción en realidad, si no me reembolsáis en tal día y en tal lugar la suma convenida en el acuerdo, la pena quedará estipulada en una libra cabal de vuestra carne que podrá cortarse y extraerse de la parte del cuerpo que me plazca. Palabras en rojo. Escribano. Decíamos que los notarios pareciera que se tienen que reinventar antes que nosotros, porque eso sí que no aportan valor. Lo podemos decir acá siendo populistas. Si estuviésemos hablando del colegio escribano, cambiaríamos un poquito el discurso. ¿Me firmáis el simple trato? ¿El contrato es simple o es complejo? Puede ser que el contrato parezca simple, pero la negociación haya sido muy compleja. El precio es lo más difícil de acordar o de negociar y es lo más simple en una cláusula contractual. Por juego acá, cuando el gran conflicto en esta obra, si ustedes se acuerdan, parecía una cláusula en mentirita, porque me decías que era por juego y después me la quisiste ejecutar literalmente. Una libra cabal, ¿sí? Ni un gramo más ni un grado menos, no puede haber prestación equivalente, puede decir alguien. La parte del cuerpo que me plazca, yo puedo hacer lo que quiera con vos. ¿Sí? Esto, si yo se lo paso a un programador, obviamente es autoejecutable. Ahora bien, lo que nos podemos preguntar es, ¿el rol del abogado dónde va a seguir estando, aún con blockchain? Siguen en el detalle finito. Seguramente lo que tendremos que hacer, ¿sí? O donde creo que puede ir es los contratos, muchos contratos, los contratos más simples. Esto, obviamente, toda esta presentación ha tratado de ser caricaturesca en el sentido de tratar de mostrar cuáles son las inconsistencias que puede tener un contrato. Hay muchísimos contratos que son extremadamente simples, ¿sí? A donde esto podría llegar. Y esto es parecido un poco a lo que contaba Juan al principio, Juan Manuel, ¿sí? En la cual no se aspira a reemplazar todos los contratos por un smart contract, sino nuevamente a el contrato que es muy simple, ¿sí? El contrato que es copiar, pegar, lo reemplazo por una tecnología de estas características, porque gano tiempo. Y la cabeza la tengo que poner en contratos como estos, ¿sí? Porque los problemas van a aparecer aún así. O sea, la moraleja es cualquier tecnología que aparezca nos obliga siempre, eventualmente, no a laburar, en el sentido de dejarnos sin trabajo, sino más bien aplicar lo que es la regla de Pareto, que ocuparnos del 20% de las situaciones más relevantes, ¿sí? Dejando el 80% de lo repetitivo, ¿sí? Que lo venga haciendo algo. El smart contract tiene todas esas virtudes, pero seguir estando ese 20% que casualmente podrá ser cuantitativamente menor, pero acuérdense que el derecho, más que cuantificarse, se pesa y puede ser que ese 20% sea lo relevante, por más que numéricamente sea menos que un 80%, ¿sí? Con lo cual, bueno, ese era un poco el panorama general a pasarles, ¿sí? Nuevamente, la idea en unas jornadas de Derecho y de Tecnología, más allá de que lo llevamos a la teoría general del contrato, no era traerles respuestas, sino más bien traerles dudas. No esperen que en unas jornadas de Derecho y Tecnología traigamos dudas, respuestas, ¿sí? Si tenemos más dudas, acuérdense que nosotros vivimos de esos costos de transacción que señalaba Hugo. Si tuviera respuesta no se las daría tampoco, ¿sí? Obviamente trataría de generar conflicto porque eso vivimos. Muchísimas gracias. Te pido el reloj, por favor. ¿Puedo apoyar esto acá? Es más fácil. Gracias. Para apoyar esto...
No, para verlo. Está. Pregunta, solo entran preguntas por escrito y este es el momento para recordárselos. Y después se aplica la preclusión, ¿quedó claro? Buenas tardes. Antes que nada lo importante, que es el agradecimiento a los que hicieron, los que lograron esto, que realmente todos sabemos que estas cosas son cada vez más difíciles y además de ser más difíciles en general, introducir algo como derecho y tecnología y tenerlos todo un día acá, con el costo de oportunidad de estar haciendo cosas más interesantes, más importantes, ganando dinero, para escuchar estas cosas nos tiene que poner contentos a todos. Y sobre esta base, entonces, vamos a hacer un pacto, una convención inicial. Yo tenía algunas cosas para decir que ya las dijeron mejor, así que voy a pasar algunas cosas un poco rápido, pero lo que sí quería dejar sentado es que hay dos dimensiones importantes en este sentido. Una cosa es qué hacemos los abogados tradicionales, qué hacemos aquellos que trabajamos de abogado. Yo trabajo de abogado todos los días, además de ser profesor de Derecho y tener un grupo de investigación y esas cosas. ¿Cómo enfrentamos los abogados tradicionales a una tecnología nueva, como puntualmente a lo que nos estamos refiriendo es el blockchain y las criptomonedas en este panel? Entonces, en principio, todos somos abogados tradicionales, pero luego, ya que nos tomamos la molestia de estar acá pensando en estos temas, pensemos también que todos somos además abogados con inquietudes por llenar esos nuevos roles de los que estuvo hablando Alejo y hablaron un poco todos, y vamos a pensar cuál es esta segunda dimensión y cómo operamos en detalle en esta segunda dimensión frente a la tecnología. Entonces, en la primera parte pensemos esto así. Nos enfrentamos a las criptomonedas, básicamente, y al blockchain, que es el sustento, el sustrato por donde se mueven las criptomonedas. ¿Qué hacemos tradicionalmente los abogados? Bueno, primera, naturaleza jurídica. Segunda, vemos los problemas tradicionales que presenta esto. Y por problemas tradicionales me refiero a, ¿es un delito? ¿No es un delito? ¿Es una fuente de obligaciones? ¿No es una fuente de obligaciones? ¿Es un modo extintivo de las obligaciones o no lo es? Entonces, por naturaleza jurídica me parece que hay dos cosas que son bastante diferentes. Una es muy clásica y para mi gusto desenfocada para el uso que le podemos dar en la actualidad, y es pensar que la naturaleza jurídica de las instituciones está en algún lugar y nosotros podemos captarla de modo esencial. Vemos si una cosa es un contrato o no es un contrato. Otra cosa mejor es ver si una cosa es un contrato o una moneda para ver las consecuencias jurídicas que tiene. Y cuando nos planteamos el primer tema de ¿es moneda o no es moneda?, vamos rápidamente a ver qué pasó en Europa cuando se plantea este asunto. Una moneda tradicionalmente, ustedes saben, se dice, bueno, es un medio de pago, es algo que tiene estas tres propiedades a la vez. Medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor. Pero los abogados sabemos que estas cosas no las planteamos en los juicios. Lo que se plantea en 2015 en Europa es al señor Hedquist, se le ocurre saber si paga IVA o no paga IVA. Vendía bitcoins. Entonces, no le interesa hacer disquisiciones teóricas sobre el bitcoin. Le interesa saber si paga o no paga. Y para saber esto, tiene que irse a las resoluciones que ya estaban y mencionaban la palabra moneda o términos bastante cercanos. Y el problema es que en el 2012 el Banco Central Europeo había dicho que era una divisa virtual. ¿Y por qué lo estoy poniendo en inglés virtual currency? Porque ustedes saben que los fallos de la Corte Europea se escriben en varios idiomas, entonces los términos a veces se aclaran cuando los vemos cómo se expresan en más de un idioma. La cosa es que había dicho que era una divisa virtual que puede definirse como un tipo de moneda digital, una moneda digital y una divisa virtual. Y había una resolución, voy a pasar de largo, la 135, que decía que eran excepciones al IVA ciertas cosas. Estaban eximidas de pagar IVA las operaciones en divisas y las operaciones en billetes de banco, monedas que no sean medios legales de pago. Estaban en el mismo inciso. Entonces lo que dice la Corte Europea es, mira, el esquema es más o menos así. Tenemos
divisas, sean virtuales o no, que son medios de pago. Y billetes y monedas, que son medios legales de pago. Sería nuestro curso legal. El tema es que están las dos en el mismo inciso. Como están las dos en el mismo inciso, no pagan IVA, pero no son exactamente lo mismo. No pagan IVA porque están mencionadas de ese modo como medio legal de pago, pero no, perdón, como medio de pago y medio legal de pago en un mismo inciso, pero una cosa son los medios legales de pago y otra cosa son los medios de pago. Una cosa es el curso legal y otra es la mera permisión de utilización. Si traemos esto a Argentina, en Argentina tenemos una situación que se revisó ya rápidamente. Tenemos, bueno, los aspectos que nos interesan son, por un lado, esto favorece, digamos, debe ser visto desde algún punto de vista especial en el caso de lavado de activos y financiación del terrorismo. Tiene un tratamiento impositivo especializado. Tiene algo que ver con el mercado de valores y desde el punto de vista obligacional. ¿Importa o no importa que sea moneda? Muy rápidamente, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, dijo, cuidado, que esto tiene mucho que ver con la financiación del terrorismo internacional y con el lavado de dinero. Por eso, como decíamos, hay una resolución del 2014 que a las personas políticamente expuestas las obliga a declarar sus tenencias en monedas virtuales. En cuanto al impuesto a las ganancias, la última reforma que captó los principales supuestos de renta financiera lo capta también dentro de monedas digitales y sabemos que pagaría ganancias. Y lo que más nos interesa a los civilistas es, bueno, ¿y cómo queda esto frente al Código Civil? Y hoy hablaba Alejo de nuestro famoso 765 y 766 y el pastiche que quedó después de la intervención de la Comisión Bicameral, que dice algo más o menos así: la obligación de dar sumas de dinero debe considerarse, de moneda extranjera, debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Bueno, esto no es así normalmente. Si yo debo ovejas, no puedo liberarme dando dinero. Y por otro lado dice, debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Orden público, no orden público, prevalece el 766 respecto al 765. Un escandalito que procura arreglar el anteproyecto de reforma al Código Civil y Comercial que en este momento está recién entregado al Ministerio de Justicia. Lo que dice es algo bastante sencillo, con el cual creo que podríamos coincidir muchos. Dice, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero, la obligación de moneda extranjera. Debe considerarse como obligación de dar sumas de dinero, moneda que no sea de curso legal en la República, y el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República Argentina como si no lo tiene. Bueno, nos interesa saber, de acuerdo a este esquema regulatorio, si es moneda o si no es moneda. La respuesta de un profesor de obligaciones es sencilla. Si debo ovejas, entrego ovejas. Si debo dinero argentino, entrego dinero argentino. Si debo dólares, entrego dólares, y si debo bitcoins, entrego bitcoins. No hay nada demasiado raro en esto. Los países en el mundo, y esto es un reporte bastante reciente de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, adoptan algunas posiciones en general vacías, adoptan pocas posiciones frente al bitcoin en cuanto a su estado legal, pero hay algunos poquitos que tienen una prohibición absoluta, los que están en ese color rojo ladrillo, y algunos que tienen una prohibición implícita. Otros, en cambio, tienen una regulación que es impositiva, otros antilavado y otros ambas. Entre paréntesis, hay un error respecto de Argentina, porque Argentina tiene en algún sentido una regulación en ambos sentidos. Todo esto es lo que menos me importa. Todo esto es lo que haríamos los abogados tradicionales, nos preguntan, damos un informe, ¿es moneda, no es moneda, qué sé yo? Mi pregunta es lo que miran estos ojos. Tenemos como abogados una responsabilidad social importante ante el desarrollo tecnológico y ante este caso de desarrollo tecnológico. Entonces, esta frase es de algún blog y me parece interesante como provocación. Y dice más o menos, los abogados respecto de los contratos inteligentes son tan útiles como los ingenieros de puerto respecto de los puertos USB.
En otras palabras, ustedes no tienen nada que ver en esto. Esto es una cuestión tecnológica que los pasa por encima. Ustedes sigan haciendo leyes, pero a nadie les va a importar mucho. Y esto que suele pasar es lo que me interesa para decir, si no nos metemos en serio esto en la cabeza, vamos a ser cada día más irrelevantes. Vamos a importar cada vez menos al mundo. A nosotros nos van a interesar mucho las leyes y va a ser un juego entre nosotros, pero las leyes van para otro lado. Cuando se hace un congreso de derecho del consumidor, los expositores van a un lugar en avión, sacan su pasaje online, llegan y dicen, el artículo 7 de la ley 24.240 dice que la oferta debe contener el término de su vigencia. Quiere decir que cuando a mí me ofrecen algo, debe contener el tiempo por el cual eso va a estar vigente. ¿Ustedes conocen lo que hacen las aerolíneas? Las aerolíneas hacen eso. Que yo sepa, no. Pero no, puede haber, el derecho aeronáutico puede prevalecer respecto del derecho del consumidor. Muy bien. Sacaron un hotel también, Booking. ¿Los hoteles hacen eso? ¿Mantienen el periodo de vigencia? No. Nadie se preocupa porque el mundo vaya por un lado y nosotros discutamos otra cosa. Ese es el enorme problema del que tenemos que salir los abogados. El mundo nos pasa por encima si no tomamos en serio que no podemos ser como los ingenieros de puerto para los puertos USB. Y entonces lo que se me ocurre es decir, bueno, pero vamos a hacer un análisis más o menos serio de este asunto y pensemos en algo, decía María, nos juntamos abogados, nos juntamos tecnólogos, nos juntamos ingenieros, nos juntamos médicos en algunos casos. Y mi idea es exactamente eso, pero el problema es cómo nos juntamos. Y acá hay un concepto que también le voy a robar a la ingeniería, que es la interfaz. Nos falta a los abogados comprender la interfaz para no sentarnos al lado de esas personas, sino poder interactuar razonablemente con esas personas, que es un poco lo que decía Alejo por traducir. No es meramente decirle, mirá, tenemos que hacer un contrato tal, tal y tal, hacer lo que se llama un flowchart, un diagrama de flujo, el contrato va a ser así, así, así. No, me parece que podemos meternos mucho más adentro, y podemos meternos más adentro en este sentido. Los juristas teóricos, los que somos profesores, los doctrinarios, la responsabilidad es del agregado de valor social, no el agregado de valor para nuestro cliente. Y la diferencia entre agregado de valor social y agregado de valor para nuestro cliente es que si somos abogados de la mafia, conocen la película Tom Hagen, abogado del Padrino, le reportaba mucho valor a su cliente, pero desde el punto de vista social daba valor negativo, porque lo que querría la sociedad es disminuir las actividades de la mafia. Entonces la idea es, primero, como abogados, entender qué aporta valor social de todos estos asuntos, y segundo, como juristas prácticos, utilizar estos argumentos a favor de nuestros clientes en este sentido. Si nosotros vamos a un juez y le decimos, señor juez, tiene que interpretar la norma A en este sentido y no en aquel, porque así yo voy a ganar y mi cliente va a ganar mucho dinero, el juez no nos va a dar mucha bolilla. Nosotros normalmente decimos, hay que interpretar la norma A en este sentido y no en aquel otro, porque esto es mejor para la sociedad. Y para saber qué es mejor para la sociedad, tenemos que conocer todas estas relaciones de costos y beneficios operantes por debajo de este asunto. Y ahora voy a hablar mal de las criptomonedas. Me voy a poner en abogado del diablo y voy a hablar mal de las criptomonedas. Y estas son todas cosas que se han dicho de las criptomonedas. La primera es, bueno, ¿para qué queremos criptomonedas? Muy lindas, pero no resuelven ningún problema que tengamos. Hoy María contaba el blockchain de IBM, que en realidad es un sistema de blockchain en el cual las partes interactúan. ¿Y con qué se paga? Bueno, pero digo, el dinero en los contratos implicados entre las partes en todo esto. ¿Cuál es? Ok, cuando es la parte comercial no hay dinero, porque lo que se está registrando es información que no es... Yo entiendo, pero quiero decir, ¿qué se acredita en esas cuentas? ¿Qué información se acredita? Un saldo virtual. Un saldo virtual. Sí. Entonces el asunto es, ¿nosotros necesitamos una moneda virtual para acreditar un saldo virtual? Todos tenemos cuenta bancaria. ¿Para qué queremos una criptomoneda para eso? Pero, dicen algunos, sí resuelven problemas. Resuelven básicamente el problema de no pagar impuestos.
el problema no, la utilidad de las criptomonedas es esa utilidad de salirse del sistema. Si queremos estar en el sistema, el problema ya está resuelto. Podemos hacer dinero digital, de hecho todo el dinero es digital, y nuestras cuentas ya tienen dinero digital. Rubini, en el 2018, es decir, hace 2 semanas, Rubini fue quien predijo la crisis del 2008, utilizó estos términos enormemente duros, si lo tengo por acá, no, dijo algo así como: el Bitcoin es la mayor estafa de la historia de las finanzas, ante el Senado de Estados Unidos. Después, monedas, pero son monedas. Tienen este efecto de reserva de valor. Si yo compraba un Bitcoin a $20.000 hace un tiempito cortito, y hoy lo tengo a 6, ¿qué reserva de valor es eso? La gracia de una moneda es precisamente que tenga estabilidad, y para eso se inventaron los bancos centrales. Para estabilidad de moneda, algunos países triunfan, otros fracasan. No sé si conocen algún caso de estos. Después, algo de lo que no se habló. Hay algo interesantísimo implicado, que es el problema del consumo energético. El consumo energético es muy difícil de determinar, pero las estimaciones más optimistas dicen: el sistema Bitcoin gasta como Ecuador en electricidad. Las más pesimistas, falsas, dicen como Estados Unidos. Y hay algo rarísimo, que es los mineros, aquellos que minan y no triunfan en minar, pierden todo el esfuerzo realizado en nada. Es completamente wasteful en inglés, dispendio total. Mientras que el incentivo de la zanahoria normalmente sirve en algunos casos, como por ejemplo, yo digo, hago un concurso literario para chicos. El que gana hace una novela fantástica y los otros aprenden a escribir mucho. Los que pierden ganan mucho con una sola zanahoria. Acá con una zanahoria gana uno y los que pierden no ganan nada ellos y le quitan energía a toda la sociedad en valores enormemente altos. Si esto crece exponencialmente, el consumo eléctrico es enormemente disparatado para los valores de otro tipo de actividades. Reducción de costos de intermediación y transacción, cuidado. Si yo quiero comprar un Bitcoin, lo tengo que comprar con dinero. Tengo primero costo de intermediación del dinero y luego prueben sacar un Bitcoin en el cajero del Recoleta Mall. 12%, 14%, no sé cuál es la comisión. Bastante más alta que los bancos. Seguridad. Bueno, cuidado. Hay un paper que es del 17, revisado en el 18, de unos autores israelíes, Gandal et Alios, que descubren una manipulación de 2 robots, a los cuales le ponen un nombre gracioso virtual, que logran el efecto que es lo que se llama pintar la pantalla. Pintar la pantalla en finanzas es: yo hago transacciones falsas para hacer subir el precio, entonces alguien ve que el precio sube y dice: che, vamos a comprar, está subiendo. Que en realidad no es un hackeo al sistema, sino es un hackeo a la cabeza de los inversores. Y el problema que tienen este tipo de tecnologías es: nadie las puede tocar porque no hay un banquero central y no hay un programador central que las pueda corregir. Entonces, las fallas, en algún sentido, tienden a perpetuarse porque la corrección de parches y todo eso es bastante complicada. Ahora voy a favor. Todo eso tiene de problemas esta tecnología. Todo eso son problemas. Pero esto está pasando. Este es el gráfico oficial de los volúmenes negociados de Bitcoin. El de ayer, si no me equivoco, estaba en más de 500 millones diarios. Vos debes tener el dato mejor. No lo tengo, pero pensá que hay 17 millones de Bitcoins emitidos y está a $6.000. Por eso, no, pero digo el tráfico diario. Este es el tráfico diario. 500 millones de tráfico diario. Entonces, algo está pasando. Algo está pasando que nos está modificando enormemente nuestra actitud frente a esta tecnología que tendría todos esos problemas, pero me interesa remarcar esto. Uno de los primeros problemas que tenemos desde el mundo del derecho es creer que simplemente tenemos que decidir qué es malo, qué, con acento, qué cosa es mala y podemos evitarla. Entonces, la prohibimos. Si prohibimos el Bitcoin, yo les aseguro que el efecto que va a tener va a ser tendiente a cero, por lo menos en el corto plazo, y si se nos ocurre como país individual. Por eso digo, esto es interdisciplinario en serio. Hay relaciones de costo-beneficio
hay conductas humanas implicadas no solo al final del asunto, sino en cada paso. Cuando se inventa el blockchain, se piensa en una tecnología dirigida a personas. Imagínense que yo quisiera hacer una tecnología para algo inmutable y para algo sin voluntad. Ejemplo, quiero hacer un algoritmo para listar los números primos. Nada más inmutable que eso. Los números primos están desde siempre y van a estar siempre. Los números primos no me van a engañar y los números primos se van a mover siempre de la misma forma con independencia de cualquier interés. Si yo hago una tecnología para la gente, presupongo una teoría del comportamiento. Y Bitcoin presupone de un modo bastante genial la teoría del comportamiento humano. Ejemplo, crea incentivos para que los que hacen el mantenimiento del sistema tengan ganancias esperadas para seguir haciéndolo. Piensa que, él no piensa, incluye una regla tal que se necesite más de la mitad para poder modificar los registros anteriores. Como decía María, no es que cree confianza en un sentido naif. Lo que crea es confianza instantánea respecto de ciertas acciones de personas a las que no le tenemos confianza. Yo puedo no tenerle confianza a un criminal, pero una vez que el criminal esté con esposas, yo puedo decir, me puedo sentar al lado porque no me puede hacer nada o me puedo poner cerca porque no me va a hacer nada. Crea confianza sobre ciertas acciones individuales de ciertas personas. Estoy horrible con el tiempo, ¿no? ¿Pasado ya? Bueno, en definitiva, blockchain presupone una teoría del comportamiento humano. De la teoría del comportamiento humano surgen relaciones de costo y beneficio, surgen vulneración de valores humanos y utilidades para la vida humana y, a su vez, todo esto es interactuante. Quiero decir, una cosa es pensar que el derecho es un dato, como los números primos, y otra cosa es pensar que el derecho es algo que interactúa y es endógeno en nuestros valores. Ejemplos sencillos y fáciles de advertir. Hoy día se sacan más selfies, pero también existen más fotos hot que hace 20 años. ¿Por qué cambiaron los valores humanos? Alguien podrá decir, bueno, el mundo se ha perdido, se han disparatado los valores, se han disparado... Y otro podrá decir, es más fácil, cuesta menos hoy que la gente que quiera sacarse una foto hot se la saque. Luego, la tecnología interactúa no solo con el derecho, sino con nuestra propia percepción del mundo. Nuestra defensa de la privacidad y de los datos, pregúntenle a un chico de 15 años cuánto está dispuesto a pagar por ceder sus datos. Digamos, un servicio que le hace ceder sus datos podría ser, por un lado, trabajar así y por otro lado, cobrarles dinero. Pregúntenle a un chico cuánto está dispuesto a pagar o si en cambio, en lugar de pagar nada, cede sus datos. A veces protegemos cosas que no nos van a importar, probablemente no protegemos otras que sí nos van a importar. Los problemas que plantea la tecnología son problemas dinámicos, en los cuales los valores son endógenos y nuestras respuestas son endógenas. No tenemos las armas suficientes para todo. Somos importantes para entender cada fase del proceso en las nuevas tecnologías y no solo el principio o el final. Pero esto requiere, como les decía, la segunda parte del pacto. No ser solo abogados tradicionales, sino pensar en ser abogados diferentes que podamos ir en concordancia con el cambio, no oponernos al cambio, ni pensar que todo cambio es fantástico, sino intervenir de modo activo en el cambio, agregando valor, pero no solo a nuestro cliente, agregando valor a la sociedad. Nada más que eso. Gracias. Gracias. Hola. Una pregunta que llegó es, ¿cuántos conflictos jurídicos que conozcan se han producido en Argentina con respecto a las criptomonedas? ¿Algo que haya llegado a tribunales, algo? No conozco. No, tampoco. No conozco. Y bueno, Hola. después un comentario ahí que dice, solo un comentario, los mismos países que sugieren no comprar criptomonedas son los que están comprando. Basta comprar las tendencias. Eso es un aporte. Así que bueno, con esto Ahí, más o menos... Disculpame, un comentario Sí. me gustaría agregar Sí. ahí.
que tiene mucho que ver con lo que decía recién Hugo, que era estas pantallas, digamos, ¿no? Que se generan con operaciones falsas. Si lo pueden buscar, está completamente en internet, digamos, no es algo que yo estoy inventando. En uno de los principales detractores de las criptomonedas, si se ponen a pensar, ¿quiénes son? Los bancos, exactamente. Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, si no me equivoco, sale públicamente a decir que, un poco lo que contaba Hugo, el Bitcoin es la mayor estafa de la historia y blockchain no trae nada nuevo a la mesa. ¿Qué se imaginan que pasó con el precio? Bajó. ¿Qué hizo JP Morgan a la semana? Compró el mayor exchange de criptomonedas de Brasil, con un precio totalmente por debajo. Hoy Jamie Dimon está investigado por manipulación de mercado. Digo, esto que en las criptomonedas es totalmente transparente de ver, yo creo que, y es una opinión personal, pasa completamente en el mercado financiero. Hoy no sé quiénes de ustedes operen en la bolsa. Yo cuando opero, hasta que me acreditan y puedo disponer de la acción que compro, pasan de 48, ahora creo que 48 horas, no es más 72, el famoso T3 bajó a T2. En el medio, no me pasó a mí, pero ¿qué pasa con esas acciones? Porque la operación se cerró electrónicamente en el momento. Los invito a que busquen un caso que se llama Overstock, con Merrill Lynch y el Chase, en donde el CEO de Overstock se daba cuenta que los bancos le shorteaban la acción en ese periodo de 72 horas y terminó yendo a tribunales, fue un caso que escaló, si no me equivoco, a Cámara, seguro, no recuerdo si a Corte, y antes que fallara, lo arreglaron por 60 millones de dólares. Entonces, obviamente se dieron cuenta, yo soy un believer de esto, y muchos de los problemas que planteaba Hugo yo los veo prácticamente resueltos, pero en definitiva, son problemas que se evidencian por la transparencia que esta tecnología trae, pero que hoy sin darnos cuenta nos pasan en el sistema tradicional. Un comentario mínimo también. Por cuestiones de tiempo no hicimos demasiada distinción, pero yo me ocupé de blockchain y Bitcoin como si fueran lo mismo, y obviamente no son lo mismo. La tecnología blockchain, independientemente del Bitcoin y de las criptomonedas, tiene un montón de betas y se está utilizando, por ejemplo, a partir del año 19, Walmart va a requerir a sus proveedores de productos perecederos que ingresen a un sistema de blockchain. O sea, la tecnología, digamos, yo creo que no es demasiado... A largo plazo no podemos enamorarnos de ninguna tecnología. La tecnología lo que tiene de interesante precisamente es su evolución. Entonces hay aspectos de las tecnologías que resuelven fantásticamente problemas y hay problemas nuevos que van a ser solucionados por nuevas tecnologías. Eso me parece interesante como concepto general. No, precluyó. Fueron avisados antes, así que lo siento. El sistema es dictatorial, acá es clarísimo. Hay horarios para... medio un poco la idea es cerrar, es agradecerles acá a todos los disertantes y a los abogados tratar de, ¿no es cierto?, ayornarnos un poco en todas estas tecnologías, realmente mirar un poco, ser abiertos. Es decir, yo creo que no sé, simplemente revisemos o con una línea de pensamiento, revisemos lo que estamos viviendo en los últimos 3 a 4 años. Es decir, si nosotros miramos lo que cambió el derecho, lo que cambió la normativa, lo que cambió toda esta situación en los últimos 4 años, estaba haciendo la comparación días pasados, que es algo así parecido a los 200 años anteriores. Pegamos un salto con el código, los cambios del código 1815, firma digital, expedientes digitales y todo lo demás, que estamos yendo a una velocidad increíble. Y todo lo que hoy estamos hablando, como mirado a algo que puede ser, hoy creo que quedó claro que ya no es que puede ser, ya es. Nos van a llegar a nosotros a lo mejor con un poco de retraso porque el conflicto normalmente viene después, no se pregunta antes. Entonces creo que tenemos que estar preparados y con la mente abierta como para poder dar, cuando llegue el momento, ¿no es cierto?, una respuesta sabiendo de qué están hablando. Así que bueno, agradecerles por nuestra parte y creo que hay un break ahora.